¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenido al programa Jesucristo Hoy, un programa que se emite desde ya prácticamente 20 años hasta esta fecha con la intención de llevarle un mensaje de la palabra del Señor, palabras de aliento, un programa de restauración para la familia, para los ministros, para las iglesias. Y hoy nos encontramos en este día de la fecha. Gracias al Señor ya estamos prácticamente llegando a lo que es la finalización del año y nosotros estamos acá a través de Jesucristo Hoy para contarles que en nuestra patria, en nuestra querida República Argentina, ya tenemos nuevo gobierno y la Iglesia del Señor está orando para que estos tiempos de cambio, estos tiempos de transición sean positivos y que le vaya bien a nuestra querida Argentina, a nuestro Tucumán amado, que hacerle un llamado a toda la Iglesia del Señor para que podamos estar orando en pos de la paz, del bienestar, de la comunidad, entre medio de todo, que las cosas puedan ir bien. No importa a qué partido político usted le vaya, pero sí ir al Señor. Porque ir al Señor es ir a la fuente más segura que nosotros tenemos. La Biblia dice, en el mundo encontraréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, decía el Señor Jesucristo. Nuestra dependencia es siempre total del Señor. Nosotros sabemos que Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia. Nosotros siempre miramos hacia el cielo porque desde allí viene nuestro oportuno socorro. Por eso el llamado era para la Iglesia del Señor de decirle a todos, a cada uno, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, colaboradores, que podamos estar orando por nuestra querida República Argentina. Por ahí hay algunos que tiran malas ondas, malas vibras, como se dice, pero nosotros estamos confiando en el Señor de que las cosas van a ir bien en nuestra Argentina. Confiamos porque nuestra oración siempre está hecha al Señor de toda la gloria. ¿Sabe? Jesucristo Hoy vamos a tener juntamente con el evangelista Carlos de la Torre un diálogo enseguida acerca de cómo Dios en los tiempos antiguos estaba moviéndose a través de las campañas, el evangelismo. Y hoy vamos a tratar con el hermano de la Torre cómo Dios está volviendo de nuevo a traer campañas evangélicas al aire libre en distintos lugares, y esto es algo realmente bueno, porque en los tiempos de antes, cuando uno era jovencito y salíamos a hacer este tipo de campaña, realmente era muy, pero muy beneficioso. Luego vinieron los congresos, luego vinieron otros tipos de ayudas para las iglesias, para que pudieran participar de distintos, pero se fue dejando las campañas de lado y es como que los congresos, bueno, tienen una finalidad, pero las campañas siempre tienen una sola finalidad y es poder predicar a Jesucristo vivo, Jesucristo resucitado, Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y Él es el único que nos puede dar a nosotros ese camino verdadero hacia la vida. Mire, la Biblia dice que el principio de la sabiduría, lo dice en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, desde Jesucristo Hoy, acompáñanos porque queremos charlar y si usted tiene para acercarnos algún comentario, lo puede hacer en la página de YouTube, también lo puede hacer a través de mensajes, y si no, ahí tiene el número de teléfono también abajo en la pantalla, en la cual usted puede acercarnos su comentario. Así que acompáñenos por favor, enseguida estamos juntos con el evangelista Carlos de la Torre. Dios le bendiga. Y continuamos en Jesucristo Hoy juntamente con el hermano evangelista Carlos de la Torre. ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Un saludo grande desde este programa prestigioso Jesucristo Hoy. Bendiciones para todos. Y acá estamos compartiendo un tema muy actual y muy antiguo a la vez, porque evangelista, es una palabra que significa buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias, donde podemos ver todos los días en los noticieros las malas noticias, pero venimos acá en esta tarde para darte buenas noticias y anunciarte los principios del Evangelio. Tenemos alguna introducción para decir
¿Qué es el evangelismo o por qué debe hacerse el evangelismo en las personas? En primer lugar, dice, nuestro Señor Jesucristo es un modelo a seguir y lo hizo durante su ministerio terrenal anunciando la venida del reino de Dios, porque Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. De esta manera, Él llevaba a las personas a ser parte del reino de Dios. En segundo lugar, porque Jesús, después de haber resucitado, Él enseñaba a los discípulos y durante esos 40 días enseñaba sobre el reino de Dios y en momentos antes de ser llevado por los ángeles les dijo así, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Ahí podemos observar la conjunción del verbo id que se encuentra en modo imperativo. Es una orden que nos dio Jesús que vayamos y evangelicemos a la gente. Y dice a toda criatura, para que podamos observar que toda la gente necesita ser salvada porque hay una gran necesidad en este mundo. En tercer lugar, la obra debe hacerse porque la gente que habita este mundo está desorientada, está perdida, está camino a otro lugar que no es arriba, sino está camino al infierno, está camino a la perdición. Tenemos que predicar ese evangelio porque el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, el que vino a anunciar a través de su muerte y su resurrección que hay una salvación. Nos viene a anunciar que necesitamos ser salvados de la muerte eterna. Y la única manera, como dijimos, es el nombre que tiene este programa, es Jesucristo hoy. Hoy es el día que tú tienes que aceptar a Cristo, que tú tienes que aceptar, donde dice el libro de Juan 1:11, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, pero nosotros le hemos recibido, pero las personas que han tenido un encuentro con Jesús le reciben y dice la Escritura en el verso 12, que somos hechos hijos de Dios a través de recibir a ese Jesús como Salvador. Así es, pastor, esta introducción de evangelismo, estos 3 puntos claves, y me queda la palabra id. Tenemos que ir a predicar. Claro, nosotros nos encontramos prácticamente dentro de un lineamiento en donde no se nos pide por favor. Decíamos, es un imperativo, es una orden algo que todas las iglesias evangélicas, todas las iglesias de Jesucristo, ellos tienen una orden y esa orden está para todos, es decir, la tiene que cumplir el pastor, el evangelista. Por eso de ahí empiezan, como las iglesias van creciendo en número, y esto es bueno, por supuesto. Entonces lo que se hace es organizar. En la organización nosotros ponemos un organigrama y ahí empezamos a delegar responsabilidades y a ver qué es lo que más nos conviene para poder dejar el nombre de Cristo en lo alto. ¿Por qué? Porque, como dijo recién el evangelista acá, el mundo para nosotros, y después tenemos la iglesia también. O sea, hay gente a la que nosotros hoy este programa le va a llegar. Gente que nunca aceptó a Cristo y gente que sí han aceptado a Cristo y que forman parte de una iglesia. Bueno, saber, primero explicarle, como dijo el hermano, a la gente que no tiene a Cristo, que hoy tiene la posibilidad en su mano de recibir a Jesucristo en su corazón, aceptarlo como Señor y Salvador y empezar a transitar una vida distinta a la que vivía cuando no tenía a Cristo. Y la iglesia debe de estar preparada para que cuando eso suceda, poder darle cobertura a la persona que aceptó al Señor Jesucristo. Y de esa manera, trabajar de esa manera. La palabra, por tanto, id, implica para nosotros una orden, no es si usted quiere o si usted puede, no, es ir. Y la palabra ir, de ese verbo ir, andar, caminar, hacer el camino, entonces de ahí nosotros tenemos que formar y hacer planes, y en esos planes que no falte nunca la predicación del Evangelio. Luego nosotros ya, mientras estamos desarrollando, vamos a ver que hay distintas actividades que se pueden hacer para llevar el Evangelio a todas las personas. Hoy, hermano Carlos, estamos ante una sociedad que necesita a Cristo. Tucumán necesita a Cristo. Así es, pastor. Y acá tenemos una palabra en la Escritura, en el libro de Juan, capítulo 15,
verso 4 y 5 en adelante, donde dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, dice Jesús, yo me mantendré unidos a ustedes. Y ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no están unidos a mí. Me preocupa esa palabra, nada. No podemos hacer nada. Otra versión dice, nada podréis hacer si no estamos unidos a Cristo. Ahí hay una comparación cuando Jesús dice, ustedes son las ramas y yo soy el tronco del árbol, la cual la savia fluye hacia los gajos y después ese árbol da fruto. Póngase el ejemplo de una parra. La parra tiene sus uvas y esa rama, si es cortada, si es podada, es tirada al fuego. Tanto para la gente del mundo como para la gente de la iglesia. Hay mucha gente todavía en la iglesia que todavía no entendió eso, que están con un pie acá y con otro pie allá. Pero la Escritura es clarita. Alejados de Cristo nada podemos hacer, porque Cristo, volvemos al principio, es el camino, es la verdad y es la vida. Seguir a Cristo es la única solución. Tener a Cristo en nuestro corazón nos garantiza que podamos tener contacto con el cielo, porque Jesús, el Señor, dice la Biblia, sentado está a la diestra del Padre, con quien nosotros, por el pecado en nosotros, nos enemistamos con el Padre. Pero el Padre nos dio una oportunidad más, creo yo que no deberíamos desperdiciarla, y esa gran oportunidad es Jesucristo el Señor. Tenerlo a Él en nuestros corazones nos garantiza que podamos tener comunión con el Padre. A medida que vamos transitando en la vida, siempre vamos viendo muchos consejeros, tenemos siempre en la vida personas que siempre quieren enseñarnos cosas, y hay veces que las cosas no son del todo buenas, pero si nosotros tenemos a Jesús, como dijo y como dice la palabra que acaba de leer el evangelista, cuando el Señor Jesucristo decía, muchachos, como parafraseando aquel momento, ¿no? Muchachos, hagan lo que ustedes digan, pero recuerden una sola cosa, sin mí no van a poder lograrlo, porque el Padre me ha puesto a mí como el único camino, la verdad y la vida. De modo, iglesia, que nosotros en este tiempo debemos entender los tiempos, debemos comprender, ser como los hijos de Isaacar, que David dice que lo frecuentaba mucho a ellos, porque ellos eran conocedores del tiempo. Yo creo que los que son guiados por el Espíritu Santo, le pasa eso en estos tiempos, son conocedores de Dios. Así es. Muchos viejos, antiguos, digo yo, hay una porción de la Biblia que hacen aceptar a Cristo con estos versículos. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que el Señor Jesús es el Señor de su vida, y si creen que Dios te va a librar del castigo eterno, y si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor de nuestra vida, vamos a ser salvos. Está bien hacer esa frase, está bien hacer esa confesión de fe, pero tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio rotundo. No solo podemos repetir una frase y ya somos salvos, no. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, bautizarnos, porque dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Tampoco las aguas del bautismo te van a salvar, sino que es un paso, una decisión de fe, una demostración ficticia, una demostración, práctica de tu fe, que has decidido entregar tu vida a Cristo, sumergir ese viejo hombre y que salga un nuevo hombre. Así es, pastor. Tremendo, tremendo. No se vayan, siga con nosotros, acompáñanos, ya viene Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Jesucristo hoy, juntamente con el evangelista
Carlos de la Torre, y al comienzo del programa hablábamos acerca de las distintas maneras de poder hacer campañas para... Ahora, cuando decimos campaña, no solamente es hacerla al aire libre, sino también son medios y métodos que podemos utilizar, que están al alcance de nuestra mano, que son como herramienta para que nosotros, las iglesias, podamos salir a predicar el Evangelio del Señor. Claro, decíamos también, es novedoso porque hay distintos tipos de personas. Hay personas que te abren la puerta de su casa y hay otras que te la cierran. Claro. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a esto. Estos tiempos se van a dar para eso, pero igual tenemos que salir en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra escrita en el libro de Marcos dice, por tanto, id. O sea, no se detengan, no estén asustados, no sean asustadizos y menos desobedientes. Así es, pastor. Y bueno, cuando uno dice campaña, tal vez tú relacionas la campaña con cuando los políticos se acuerdan cada tanto de hacer una campaña y es para hacer una propaganda de sus plataformas políticas. Pero en este caso, las campañas cristianas evangélicas son para salvación de nuestras vidas, para salvación de nuestras almas, para sanidad de nuestros cuerpos. Y tiempos antiguos, yo soy nuevo en el Evangelio, escuchaba las grandes campañas que se hacían con Anacondia, con Freyson, y eran hombres llenos de Dios, donde había milagros, donde había transformaciones, y las bases de esas campañas antiguas hoy son fruto de muchos pastores hoy en día. Sí. Pero no solo con campañas podemos llegar a la gente, donde en esas campañas, vuelvo a repetir, la gente llegaba con desilusión, con deudas, con enfermedades, con cánceres. Las vidas eran transformadas en esas campañas porque se ayunaba durante 40 días y 40 noches y eran campañas largas. Me cuentan que 40 días duró una campaña ahí. Del hermano Carlos Anacondia, sí. Contame algo de eso. Bueno, justamente... No es que tú seas viejo, pero has vivido esa época. Yo viví ese tiempo de mi juventud. Exacto. Sabe que, uno dice Carlos Anacondia, Freyson, porque son personas que uno no conoce, pero cuando se hacían las campañas en los barrios no estaba ninguno de ellos dos, estaba el Espíritu Santo. Exactamente, y estaban los líderes de la iglesia, estaba el pastor, estaban los evangelistas, como hoy el hermano Carlos de la Torre acá presente, que se nacía con ese entusiasmo y se predicaba con un vigor tal de que las palabras que salían de nuestra boca eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y en esas campañas el Espíritu Santo trabajaba grandemente, como lo hizo aquella vez de los 40 días y 40 días que hizo campaña el hermano ahí en la Avenida Roca. Sabe de que uno veía las sanidades, uno veía personas que estaban realmente enfermas y en ese momento eran sanas. En lo personal, yo recuerdo un niñito que tenía todos sus dientes lastimados y le sangraban y comidos los dientes. Cuando le impuso la mano el evangelista, el niñito cayó hacia atrás y se quedó planchado. Justamente a él nadie lo agarró, nadie lo sostuvo, nadie lo contuvo, él cayó y quedó ahí. Y más o menos después que terminaron de ministrar, que debe haber sido media hora, el niño se levanta y tenía toda su dentadura, toda su dentadura nueva. Tremendo. Y un esmalte que yo jamás vi. Entonces yo por eso digo, las campañas evangélicas a la que la iglesia debe devolver es esa de decirle, es una herramienta, es solamente una herramienta, porque hay muchas otras, pero en las campañas evangélicas esta que nosotros hacíamos, daba gusto ver cómo Dios sanaba a la gente y la gente buscaba a Dios más que a los médicos. Hoy un dolor de cabeza, ya no van a la iglesia a orar por el dolor de cabeza, se van al médico, un medicamento y le pasa el dolor de cabeza y ocurrió el milagro de la llamada ciencia, ¿no? Pero nosotros, esto me ocurrió a mí en lo personal en la iglesia, porque venía una hermana y me decía, por favor no tiene una ayuda de fe. Exactamente. No vamos a decir el nombre de esa ayuda de fe. Entonces yo iba y le daba. Y un día el Espíritu Santo me amonestó y me dijo, ¿por qué? Si tienen que venir a mí, yo soy el que le da la salvación, la salud. Entonces a partir de ese día le dije, hermana, nunca más. Así que tampoco nunca más volvió a tener dolor de cabeza porque se terminaron esos frasquitos, esas pastillitas chiquititas. Entonces, volvemos a la fe, volvemos al camino del Señor. Te cuento rapidito, una vez fuimos a un lugar muy lejos de acá de Tucumán, Morillo se llama el lugar. Embarcación Salta. Claro, Coronel Solá,
por ahí está, Sí. muy, muy lejos. Y ahí hubo un hombre que se fue caminando hacia la iglesia para que le oraran, porque el dolor de estómago, él vivía a 73 kilómetros de esa zona. Se fue caminando y él dijo, yo voy porque en la iglesia me van a orar y yo voy a sanar. Él no dijo, yo voy a ir al médico, se fue a la iglesia. Cuando él llegó allá, oramos, le ungimos con aceite, proclamamos sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ese hombre que tenía una pancreatitis, y usted me va a decir, ¿por qué dice usted que tenía pancreatitis? Porque todos sus ojos estaban amarillos, su piel estaba amarilla, eso, y el dolor que él tenía era de una pancreatitis. Entonces oramos al Señor y en ese momento él fue sano, se acostó un rato a dormir, se levantó totalmente sano, comió como si nunca hubiera estado enfermo. Eso lo hace el Señor. Amén. Entonces nosotros vemos que esta palabra, por tanto, id, ya viene con autoridad de Dios en nosotros, o sea, en la persona que va a llevar la palabra. Ya le dio la autoridad al Señor. Por lo tanto, al mismo momento de hacer la imposición de mano en el nombre del Señor y reprender los demonios, inmediatamente esa es la palabra de Dios en nosotros. A ver, si tenemos tiempo, puedo contar mi experiencia también, mi anécdota, cuando el Señor me envía en esa misión a San Pelayo, Colombia. Yo iba con una expectativa grande porque no era ni evangelista todavía, ni pastor, ni nada, era un anciano de la iglesia. Y cuando yo llego a ese lugar, aterrizamos en el avión, nos van a buscar y me dice el pastor de ese lugar, somos 12 pastores en este pueblo, y dice, ¿qué hacemos? Me dice a mí, usted es el que dirige toda la evangelización. Y yo digo, no por decir no tengo idea, pero les dije, no, el privilegio es mío, yo voy a participar con ustedes, ustedes armen toda la evangelización, pongan sus líderes, y a la mañana siguiente salimos a evangelizar todo ese pueblo, eran como 8.000 habitantes en el pueblo. Y yo primera vez que salgo a golpear puertas, o los hermanos golpeamos las puertas, y la gente de buen corazón te abre su casa, directamente dice, pase, venga, tómese un juguito de maracuyá, de mango, y fue terrible esos días porque tuve que tomar los jugos que te daba la gente, y terminamos con un malestar estomacal al día siguiente. Comparta. Entonces era tremendo y todos nos decían, nosotros somos católicos, pero les digo gracias por abrirme la puerta, y ahí comencé a contar mi testimonio. A cada uno lo comenzamos a contarles testimonio, y esa mañana entré a 25 casas más o menos, que una hermana anciana sabia me llevó a todos sus parientes, a todos. Y lloraba esa hermana, y al final de cada entrevista decía, aceptaron a Cristo estos mis parientes, cuando yo les vengo hablando hace 25 años, aceptaron todo, porque usted habla distinto. Y bueno, yo no les vengo a hablar de religión, les vengo a hablar de una vivencia mía, cómo Cristo me cambió la vida. Entonces, a través de un testimonio personal usted puede predicar. Y yo les decía, les invito a una fiesta este sábado. ¿Y a dónde era? A donde se hacía el Festival del Porro. Y yo digo, ¿qué es porro? El porro es un folclore ahí en Colombia. Yo creí que era otra cosa, le digo, allá le decimos algo al porro es otra cosa. Pero dice, entonces eso va a estar lindo. Entonces toda esa gente que yo evangelicé o que evangelizó la iglesia fue a la campaña. Había 1.500 personas, la mayoría católicos. Y esa noche, para la gloria de Dios, prediqué un mensaje ahí simple, sencillo, donde entendieron el poder de Jesucristo, el poder de la palabra, y se convirtieron de esa gente que estaba ahí. 250 personas pasaron al frente y recibieron a Cristo. Y esa cosecha quedó para ese lugar. Esa es la idea de las campañas evangelísticas, la cosecha de gente, no importando a qué iglesia va a ir, sino que vaya a una iglesia evangélica para continuar su discipulado. Tremendo, una experiencia tremenda y hermosa. Sí. El tiempo siempre se nos va agotando. Quisiéramos poder hablar de mucha más experiencia, pero desde acá nosotros, desde Jesucristo Hoy, que vaya este mensaje y sirva para cada pastor, para cada ministro,
para cada evangelista, para aquel que ha tomado la responsabilidad de un ministerio, de decir, voy a cumplir lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, por tanto, ir. Y acá dice, mire, yo se lo leo, lo que dice, ya para ir finalizando, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice de esta manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amada iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de la salvación de Jesucristo en nuestras manos. Le deja el saludo muy cordial el hermano Gustavo Gordillo. Él va a estar pronto con nosotros de nuevo haciendo el programa. Les deja mucho cariño y nosotros también, desde el hermano Mamaní, que está en las cámaras, le agradecemos que haya compartido este tiempo con nosotros. Dios les bendiga.